Imagina que llevas días en la partida más larga de tu vida. No estamos hablando de una partida normal de Fortnite, estamos hablando de una partida donde la tormenta lleva semanas cerrándose, donde el mapa que antes era enorme, lleno de lugares para explorar, lleno de recursos, lleno de opciones, se fue haciendo cada vez más pequeño, cada día un poco más, cada día con menos sitios donde ir, hasta que ahora solo queda una zona segura, una sola, pequeña, apretada, y hay un jugador que la controla. No es el mejor jugador de la partida, nunca lo fue, no tiene el mejor aim, no construye más rápido que nadie, pero hizo algo que los demás no hicieron. Llegó primero a esa zona, y en vez de quedarse ahí esperando, se puso a trabajar. Levantó muros, construyó torres, acumuló madera, ladrillo y metal hasta que no quedó nada afuera que valiera la pena recoger. Cerró cada entrada. Y cuando terminó, se sentó adentro y esperó. Porque sabía exactamente lo que iba a pasar. La tormenta seguiría cerrándose. Los demás jugadores se irían quedando sin espacio, sin recursos, sin opciones. Y tarde o temprano, todos tendrían que venir hacia aquí. No porque quisieran, sino porque afuera no había nada más. Y uno por uno fueron llegando a su puerta, agotados, con las armas desgastadas después de días peleando en un mapa que se estaba destruyendo solo. Llegaron con la tormenta pisándoles los talones, y cuando tocaron la puerta, el jugador de adentro asomó la cabeza y les dijo algo muy simple. Para entrar, me das todo lo que traes. Sin rodeos, sin negociación. Eso es lo que hay. Lo tomas o lo dejas. Y afuera está la tormenta. ¿Qué hicieron los jugadores? Se lo dieron todo. Las armas, los materiales, las vendas que habían guardado para el peor momento. Todo. Porque la alternativa era quedarse fuera y morir. Y el jugador de la fortaleza lo sabía desde el principio. No construyó ahí para ganar siendo el mejor. Construyó ahí para ser el único lugar donde los demás pudieran sobrevivir. Ahora para un momento, porque exactamente esto mismo está pasando en el mundo real. En ciudades reales, con personas reales, con el sueldo que cobras a fin de mes. Hay empresas que encontraron la manera de ser esa fortaleza, de controlar la única zona segura. Y millones de personas están llegando a esa puerta, entregando todo lo que tienen, sin darse cuenta de que llevan años dentro de esa partida. Piensa en un pueblo donde hay una sola fábrica grande, una sola empresa que emplea a casi todo el mundo. El mecánico trabaja ahí, el ingeniero trabaja ahí, el dueño del bar vive de que esos trabajadores tengan dinero para tomarse algo el viernes. Todo el pueblo gira alrededor de esa fábrica. Un día, la fábrica decide pagar menos. La gente se queja, algunos hacen carteles, algunos dicen que se van a ir. Pero al final del mes, cuando llega el momento de verdad, casi nadie se va. Porque irse significa dejar tu casa, tu familia, el colegio de tus hijos, todo lo que construiste ahí durante años. La fábrica lo sabe, siempre lo supo, y por eso puede pagar lo que le dé la gana. No necesita amenazarte, no necesita obligarte, solo necesita ser la única fortaleza del mapa. Eso es el monopsonio. Muchos trabajadores, un solo empleador, y el empleador pone todas las reglas. Volvamos a la partida. El jugador de la fortaleza lleva días ahí dentro, cómodo, rodeado de todo lo que fue acumulando de cada jugador que llegó a su puerta. Y tú llevas días corriendo, sobreviviendo, tomando decisiones imposibles solo para seguir en la partida un día más. Cuando por fin llegas a su puerta, no llegas con fuerza para negociar, llegas con lo justo para no morir. Y los dos lo saben. Y los dos saben que solo hay una puerta, que no hay otro sitio a donde ir, que la tormenta está justo detrás de ti. Eso no es una negociación, es una trampa con cara de decisión. Y lo más brutal de todo es que nadie te metió en esa trampa a la fuerza. La tormenta fue cerrándose sola, despacio, sin que te dieras cuenta, hasta que un día miraste alrededor y ya no había otro lugar a donde ir.